Elaboración de reportes en hojas de cálculo. Un reporte es la manera de organizar y presentar un informe sintetizado de los datos registrados en una o varias hojas de cálculo. El reporte permite también aplicar formato a los datos, tratando de presentar un diseño atractivo e informativo para visualizarlo, analizarlo o tomar decisiones. Los reportes dan mayor utilidad a los datos y pueden tener diferentes niveles de complejidad, desde una simple lista hasta un catálogo detallado de productos con una gran cantidad de datos. De esta manera, se puede determinar la información más importante para realizar un análisis coherente, concreto y objetivo. Cuando los datos contenidos en hojas de cálculo tienen una gran cantidad de registros, es muy complicado realizar un análisis manual, por lo que es necesario generar un reporte utilizando las herramientas de la hoja de cálculo. En el ejemplo que se muestra a continuación, se trata de generar un reporte de datos que solicita una empresa exportadora de frutas y su necesidad es determinar cuál de las frutas vendidas ha redituado mayor ganancia a la empresa exportadora en el segundo cuatrimestre de cada año y cuál ha generado menos ganancia. En la tabla proporcionada por la empresa, se tiene un total de 984 registros y se muestran los costos y ventas en dólares. Para obtener el reporte, necesitas analizar la información de los campos, producto, ventas y año, utilizando la herramienta Tabla Dinámica. Primero selecciona los campos a utilizar en el reporte. Selecciona la pestaña Insertar en el grupo Tablas. Haz clic en Tabla Dinámica y luego en el menú desplegable Tabla Dinámica otra vez. Aparecerá la ventana Crear tabla dinámica. Como ya habías seleccionado previamente los datos a analizar, estos aparecen automáticamente, por lo que solo debes seleccionar en la siguiente opción que coloque el informe en una nueva hoja de cálculo. Haz clic en Aceptar para que aparezca la tabla dinámica. Cada encabezado de columna se convierte en un campo que puede ser usado en el reporte. En este caso ocuparás producto, ventas y año. Una vez presentado el reporte, se muestra cuál es el producto que generó mayor ganancia, que fue el plátano, y menor ganancia, que fue la sandía. Para tener una mejor visualización de los datos, procede a realizar una presentación gráfica utilizando la pestaña Opciones del grupo Herramientas. Selecciona Gráfico dinámico. Aparece la ventana Insertar gráfico. Selecciona el gráfico adecuado para ejemplificar los datos analizados y da clic en el botón Aceptar. Para resaltar los datos del reporte en forma de tabla, aplícale formato utilizando la pestaña Inicio en el grupo Fuente y podrás modificar el tamaño, tipo y color de la letra o fuente. Recuerda que un reporte es una hoja de cálculo que presenta de manera sintetizada datos relevantes para visualizar, analizar o tomar decisiones. Generalmente, se agrupan los datos de acuerdo a un interés específico. Por ejemplo, en el reporte, de cuál de las frutas ha redituado mayor ganancia a la empresa exportadora en el segundo cuatrimestre de cada año y cuál ha generado menos ganancia. Representación gráfica de datos. En las hojas de cálculo generalmente se capturan datos de interés personal o empresarial, con el propósito de registrar y respaldar información. Además, se pueden aplicar operaciones a esos datos como sumas, multiplicaciones, divisiones
o aplicarles alguna fórmula o función disponible en la hoja de cálculo. El conjunto de resultados, numéricos o datos seleccionados, se puede utilizar para generar gráficos que muestren el comportamiento de los datos. Utilidad del gráfico de datos. Las gráficas sirven para representar un conjunto de datos o puntos numéricos. Las gráficas se deben observar, analizar e interpretar para determinar el comportamiento de algún proceso de ventas, tendencias estadísticas, toma de decisiones, etc. En general, representan el resumen gráfico de los datos y facilitan la interpretación, análisis y toma de decisiones. ¿Cómo crear un gráfico de datos? Es necesario contar con software de hojas de cálculo que permitan graficar datos numéricos, capturar datos, elaborar fórmulas y seleccionar los datos a graficar. Veamos un primer ejemplo. El INEGI reporta que en el año 2010 en México se tenía una población total de 100.510.594 habitantes mayores de 12 años y nos da la cantidad de habitantes por edad cumplida, como se indica en la tabla. Si esta información la trasladamos a una gráfica, podremos observar fácilmente las diferentes cantidades de habitantes por edad y compararlas entre sí. ¿Cómo lo hago? Para crear el gráfico de datos, debes realizar lo siguiente. Captura títulos y datos. Selecciona las celdas a graficar que contengan títulos y datos numéricos. Haz clic en el icono Asistente para gráficos. Selecciona las opciones deseadas de formato del gráfico. Da clic en Finalizar. El asistente para gráficos te permite seleccionar varios tipos de gráficos y editarlos para darles la presentación requerida. Mediante los gráficos se puede fácilmente observar, analizar y tomar decisiones sobre el comportamiento de los datos. De un simple vistazo, se puede determinar la tendencia y sus desviaciones. Incluso te permite predecir comportamientos futuros y sacar certeras conclusiones. Recuerda que en las diferentes empresas y comercios, incluso a nivel personal, se requiere del uso de hojas de cálculo para registrar o respaldar datos, aplicarles fórmulas y realizar los cálculos necesarios. La representación gráfica de datos es el resumen gráfico de los datos y facilita la interpretación, análisis y toma de decisiones. Consolidación de información en hojas de cálculo. Consolidar datos es integrar en un solo reporte dos o más bases de datos. Hay varias formas de hacerlo: por suma, por valor máximo o por promedio. Para explicarlo, partiremos del siguiente caso. La comercializadora El Venado de Oriente te ha solicitado que a través de una hoja de cálculo se registren las ventas semanales y la existencia de productos. Además, un reporte semanal que acumule lo que se ha vendido en el año y la situación del inventario. Lo primero que elaboraremos en nuestra hoja de cálculo es una tabla de doble entrada. Usaremos de la columna B a la G y de la fila 5 a la 16. En la columna B anotamos los productos que vende la empresa, supongamos que son 10. A la derecha colocamos las categorías que nos solicitan: existencia actual de productos, cantidad vendida por semana, precio por unidad, venta total y la situación final del inventario. Los datos que nos proporcionan son inventario, venta semanal y precio unitario de cada producto. Estos datos los colocamos de la columna C a la E. En la columna F se desplegará el ingreso de la semana, en pesos. La venta semanal se obtiene multiplicando la columna D, que es la cantidad vendida en la semana, por el precio unitario en la columna E. Para este caso, colocamos la fórmula:
La existencia final de productos se obtiene de la diferencia de la columna C, existencia inicial de productos, con la columna D, cantidad vendida en la semana. La fórmula es... Aplicamos la misma fórmula para todas las filas. En estas solo cambian los números y se obtiene el resultado para las columnas F y G. El mismo reporte debe entregarse semanalmente, por lo que obtendremos un formato igual, pero con cantidades diferentes para la semana 2. Los datos que están en la columna G de la semana 1 son ahora el nuevo inventario y lo trasladamos a la columna C de la semana 2. Para esto, hacemos un copiado de celdas y las pegamos como datos absolutos. Menú Edición, Pegar como y seleccionas solo valores. Si usas otra hoja de cálculo dentro del mismo archivo, utiliza la misma posición fila-columna para cada formato subsecuente. Ahora captura la venta de la semana. El cálculo se realizará automáticamente. Otro punto solicitado es el reporte consolidado que integra lo vendido en el año y la existencia final del inventario. Esto lo haremos en una nueva hoja de cálculo que se conocerá como hoja maestra. La existencia final la obtenemos de la columna G, de las filas 7 a la 16 del último reporte, en este caso de la hoja de la semana 2. La cantidad vendida la obtenemos de sumar las filas de la columna D, de la 7 a la 16. La columna de precio unitario se mantiene igual para todos los reportes y por fórmula o consolidando obtenemos la venta total. Para consolidar, hazlo desde el menú Datos, Consolidar. Te aparecerá una caja de diálogo en la que configurarás tu consolidación. En el campo Función aparece el tipo de operación que quieras utilizar. En el segundo campo, Referencia, coloca los intervalos de consolidación. Si están en otra hoja, te aparecerá Hoja y el rango de celdas a consolidar. Para nuestro caso, consolidaremos la columna D y la configuración queda como sigue. Repite lo mismo en las demás celdas para completar el trabajo. La integración de un reporte puede ser diferente a solo sumar. Supongamos que en lugar de sumar el dato de la hoja 1 y el dato de la hoja 2, ahora te solicitan que el consolidado solo presente el dato más alto. El algoritmo debe buscar entre todos los reportes el valor más alto y presentarlo. Para nuestro ejemplo, quedará igual el intervalo y solo cambia la instrucción de cálculo por... Ahora aparecerá el valor de 150, porque es el más alto entre los dos reportes. En caso de que te soliciten el promedio de las 2 semanas, basta con cambiar nuevamente la instrucción de cálculo por promedio. Este se calcula sumando las cantidades y después dividiendo entre el número de cantidades. Nuestro ejemplo solo tiene dos reportes, 100 y 150. Se suman y se divide entre 2. El resultado es 125. Existen más instrucciones de cálculo. Practícalas.